Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Sí, bueno, nosotros hemos empezado a encender semáforos en diferentes partes. Ya encendimos en Los Héroes, ayer en la noche y en horas de la madrugada de este día estábamos trabajando en la Juan Pablo II, en la Alameda Juan Pablo II, encendiendo ya los nuevos semáforos que están. ¿Por qué de una sola vez, luego que nosotros encendemos los semáforos, estos pues no funcionan directamente como semáforos inteligentes de una sola vez? Es porque como nosotros encendemos el semáforo, ponemos los biodetectores también en funcionamiento, estos empiezan a captar información de los vehículos que están circulando en una intersección, en un punto específico. Entonces, por darte un ejemplo, ¿qué sucediera si nosotros en Los Héroes, cuando encendimos las primeras 3 intersecciones, hubiéramos puesto ya en funcionamiento, de acuerdo a la información incluso que tuvimos la primera semana, esos semáforos de acuerdo a la demanda vehicular? Lo que hubiera pasado es que todos los carros hubieran pasado más rápido en esas 3 intersecciones, pero se hubieran ido a generar un cuello de botella a las otras donde todavía no está, y hubiéramos podido generar tal vez un problema mayor, ¿verdad? Entonces, por eso es que también estamos trabajando para que sean las intersecciones completas. Obviamente, incluso aunque estuvieran completas, digamos, por ejemplo, Los Héroes, pero no están las demás, ¿verdad? Es decir, todavía nos hacen falta otras intersecciones, la Gabriela Mistral, entre otras, ¿verdad? Que de alguna manera también van a tener cierta incidencia, pero estos flujos, por ejemplo, en el caso de Los Héroes, si ya esperamos que la próxima semana ya lo pongamos a funcionar de acuerdo a la demanda. Entonces, ¿qué significa eso? Y de acuerdo a nuestros especialistas y las proyecciones que hacemos, es que ese corredor pues va a ser mucho más rápido. Eso sí, ¿verdad? Va a llegar a topar a un punto donde todo el tráfico se va a concentrar. Es decir, ya el tráfico no va a ser un problema en esas 6 intersecciones, pero sí va a llegar a otro punto. Muy probablemente, ¿verdad? la zona sur que empalma con la 49. Exacto. Entonces, por eso es que la idea es cuando ya estén instalados todos los semáforos, es que se va a notar el cambio ya de manera sustancial. O sea, la gente sí va a ver un cambio significativo. De hecho, ahorita que los semáforos están instalados, ya hay un cambio importante que la población está notando. Y uno es que todo el corredor en cierto momento se pone en color verde los semáforos, es decir, puede circular en todo el corredor sin ningún problema e ir un poco más rápido, ¿verdad? Exacto, porque la sincronización ahora es a través de GPS y antes era una sincronización manual. Entonces, prácticamente el segundo donde inicia en color verde es al mismo tiempo en todos los semáforos. Hay sistema Bluetooth, entre otro tipo de cosas que se ha instalado también para ver el tema de tráfico y poder tener pantallas incluso para dar información sobre cuál es el carril que está con un accidente vial, cuál es el carril que tiene una menor velocidad, recomendaciones que la población tiene que tomar, qué velocidad conducir en esta intersección, etcétera, ¿verdad? Esto será como información adicional. Esa es información adicional. Vamos a poner unas pantallas digitales que de hecho entran al país este mismo mes de mayo, y estas pantallas digitales van a contribuir a que se tenga mejor información en la carretera. Hay información incluso que, si bien es cierto, por ejemplo, Waze te puede decir que hay un accidente, pero hay información que los conductores no pueden saber, como por ejemplo, voy en una calle de 3 carriles y en qué carril es el que está el accidente. Entonces, a través de estas pantallas de información, tú sí vas a conocer cuál es el carril que tiene el inconveniente, y los vehículos se van a hacer exacto, el carril libre, y eso descongestiona parte del flujo, porque lo que sucede en un accidente muchas veces, a pesar que solo está invadido un carril, es que una gran cantidad de vehículos se va a través de ese carril, y pues el hecho hasta que llega a la zona donde se dio el inconveniente, y esa incorporación va haciendo que los demás vayan frenando. Entonces, con esto, pues de alguna manera se va a reducir, ¿verdad? Para quienes nos están escuchando y están conectados también en nuestras plataformas, ministro Rodríguez, no es que vamos a tener con este sistema de información adicional de pantalla ya toda la información precisa y no van a haber problemas.
los problemas de tráfico, lo que se va a lograr es reducir esta magnitud que tenemos hoy. Sí, nosotros estimamos, según los especialistas y según la experiencia en otros países, que con los semáforos pues el tráfico vehicular se reduce en un 30% aproximadamente. Ese es como el grado de reducción en promedio que hemos visto en diferentes países, ¿verdad? Y eso es más o menos lo que nosotros esperamos de acuerdo a las proyecciones que hemos hecho. Claro, ¿verdad? Ya cuando veamos los tiempos de traslado de la población, creo que incluso podría ser ese dato mayor, pero esperamos que al menos en un 30% se reduzcan los tiempos de traslado de la población en los diferentes sectores con la instalación de estos nuevos semáforos. Entonces, pero sí quiero aclarar que, si bien es cierto, ya hemos puesto en funcionamiento en Los Héroes, hoy en la mañana los conductores que pasan por la Alameda Juan Pablo II pueden ver ya semáforos funcionando. ¿A qué altura están? ¿En qué intersección están funcionando? Estamos cercanos al ejército. En el sector oriente. Exacto, en el sector oriente, pero pues casi que en todo el corredor de la Juan Pablo II es donde hemos estado trabajando y haciendo estos cambios de los semáforos, ¿verdad? Ahora bien, sí hay un proceso de calibración. Es decir, nosotros tenemos, para que la población pueda conocer un poco mejor el proceso, hay dos procesos de optimización. El primero es, nosotros ahorita estamos a través de biodetectores identificando la cantidad de vehículos, información que antes no tenían porque los acabamos de poner en funcionar. Entonces, al captar toda esta información, ya esta información pues de alguna manera va a garantizar que los semáforos empiecen a funcionar con esto, ¿verdad? Y de esta manera se puedan cambiar de color de rojo a verde de acuerdo a la circulación. Es decir, la primera optimización va a ser que de acuerdo al flujo vehicular en una intersección, el tráfico pues se priorice donde hay una mayor cantidad de vehículos. Es decir, por ejemplo, tú puedes ver en horario nocturno que llega un vehículo a una intersección y a pesar que no hay ningún vehículo en las otras calles, en las calles aledañas, pero el semáforo sigue en rojo. ¿Por qué? Porque esos semáforos actualmente no responden al flujo vehicular. Los nuevos semáforos sí lo van a hacer. Ahora bien, para que lo puedan hacer, hay un proceso de calibración. Y ese proceso de calibración es, el biodetector no tenía información, ahora se está alimentando de la cantidad de vehículos que están circulando, va conociendo esa información, y luego de conocer esa información, pues nosotros ya lo vamos, y que ya identifique exactamente, porque vamos revisando y validando, ¿verdad? Que vaya identificando cada uno de los carriles y cada uno de los vehículos que van circulando. Porque si lo ponemos a funcionar de una sola vez, pues pueden darse errores y problemas porque no tiene, lo que pasa es que al principio no tiene información, ¿verdad? Es decir, parte de cero, se acaba de encender, entonces tiene que tener información para que luego pues él solo comience a funcionar con el día a día. Eso significa que, por ejemplo, ¿verdad? En una intersección tú puedes tener que en este tiempo están circulando más vehículos en una calle, pero probablemente en horarios de la mañana, pero en la tarde circulan por otro lado. Entonces, ese semáforo va a priorizar de acuerdo a ese flujo. En tiempo y en cambio también de color. ¿Por qué digo en cambio de color? Porque si no hay nadie en otra calle, no se va a poner en rojo donde sí hay carros, ¿verdad? Únicamente cuando detecte vehículos, ¿verdad? ¿Dónde se van a instalar estas pantallas digitales que van a llegar en las próximas horas a nuestro país? Le vamos a instalar en el área metropolitana, vamos a tener en San Miguel, en Santa Ana, vamos a tener también las entradas y salidas de la ciudad, incluso donde tenemos los carriles reversibles actualmente. Si bien es cierto, hay un proceso manual que normalmente se hace en el sentido de que se ponen conos en diferentes calles, están los gestores de tráfico, ellos están habilitando el ingreso hacia los carriles reversibles, pero la idea es que a través de estas pantallas digitales pues podamos darle información precisa a la población, por ejemplo, cuáles son los carriles y en qué sentido están habilitados, por ejemplo. Esa es una información que van a tener. ¿Qué otra información? ¿Qué sucede si en el carril reversible ha sucedido un accidente? Es decir, no nos sirve de nada estar ingresando más vehículos porque lo que vamos a hacer es que esos vehículos van a quedar atrapados. Entonces, darles información a la población en tiempo real para que pueda tomar decisiones. No me voy en el carril reversible porque haya sucedido un accidente, por ejemplo. La velocidad, es decir, ¿qué sucede si hay más tráfico en el reversible que en la calle actual? Es decir, que
te aparece la velocidad 16 kilómetros por hora y aquí es 30 kilómetros por hora, entonces mejor me voy donde el tráfico esté circulando más rápido. Entonces, esa información es importante que la población la conozca, porque nos va a ayudar a todos, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que si todos se atrapan al final en el tráfico, quedan atrapados en el tráfico vehicular y este no fluye de mejor manera, al final, porque al final todos esos vehículos pues, tarde o temprano van a llegar a la capital. Si es un ingreso a la capital, tarde o temprano van a ingresar, y lo que vamos a tener que en un punto, en un momento específico, en una hora específica, tenemos grandes congestiones vehiculares, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere entrar a la misma hora, y eso de alguna manera complica por la capacidad existente de las carreteras y una serie de cosas. Entonces, el hecho que el tráfico de alguna manera se agilice un poco en ciertos puntos, pues eso va a contribuir a la reducción del tráfico vehicular. ¿Por qué? Porque algunas van a llegar más rápido, otros pues probablemente después, pero al final poco a poco el tráfico se va vaciando, ¿verdad? No es lo mismo que todos queden atrapados y que al final todos quieran entrar al mismo tiempo. O porque alguien puede buscar rutas alternas también, si usted le avisa Exacto. con tiempo, ministro. ¿Cómo es decir, que la información que tengan estas pantallas se va a alimentar con la misma información que están hoy canalizando con el sistema de semáforo? Con este proyecto, pero lo que sucede es que el sistema de semáforos también estamos instalando un sistema Bluetooth, que nosotros tenemos información en tiempo real ya de muchas intersecciones y de muchos corredores, de la velocidad en la cual están circulando en las carreteras, de información, por ejemplo, de dónde ocurrió un siniestro vial, un accidente, dónde tenemos un embudo o alguna problemática. Es decir, esa misma información es prácticamente como la tiene Waze u otras plataformas, Google Maps, etcétera. ¿Habrá el centro de monitoreo, será el responsable de alimentar? El centro de monitoreo va a ser el responsable, pero digamos, estas pantallas van a estar informando en tiempo real de acuerdo a la información que va percibiendo. No es que alguien va a escribir directamente. Claro, se puede hacer, pero va a ser algo automático, ¿verdad? Por ejemplo, sí, va a ser algo automático, ¿verdad? Y esto pues es a través de toda esta información que va captando de los vehículos. Es como, por eso mencionaba que es como Waze, es decir, tú puedes ver Waze ahorita y puedes ver que están congestionados diferentes puntos de la ciudad. Puedes ver incluso velocidad promedio de algunas intersecciones. Ahora, es diferente porque nosotros la podemos tener de manera general y no es información tampoco propia nuestra, sino que es una información que es de Waze, ¿verdad? Que al final es pública, pero de alguna manera no podemos tener cierta información precisa. Es decir, por ejemplo, en qué carril sucedió el accidente. Con este sistema sí vamos a saber en qué carril y la población va a poder estar enterada para que se pueda ser accionado. El carril reversible, por ejemplo, yo puedo saber que hay tráfico en Los Chorros, por ejemplo, en el Boulevard del Ejército, pero no puedo saber cuál es exacto, por ejemplo, si en el carril reversible, cuál es la velocidad promedio y en los otros carriles cuál es, para poder tomar decisiones. Entonces, y además en el centro de monitoreo se va a tener esa información, por ejemplo, cuál es la velocidad en horas valle, por ejemplo, en horas de menor circulación, cuál es la velocidad en horas de mayor circulación, cuánto ha sido históricamente para poder decir, bueno, ha mejorado, ha empeorado el tráfico. Si tomamos decisiones y empezamos a hacer algunas gestiones de tráfico, mejoró, empeoró, qué fue lo que sucedió realmente, ¿verdad? Porque eso es lo importante al final, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando habilitamos el paso a desnivel en Opico, que solo habilitamos un carril por lado, en ese momento, ahorita ya están habilitados los 4 carriles, pero en ese momento habilitamos uno por lado, yo veía la velocidad promedio de los vehículos en ese sector. Yo me recuerdo que era cerca de 10 kilómetros en promedio por hora. Entonces, pero luego que nosotros habilitamos esos carriles, prácticamente la velocidad llegó a ser el triple o 4 veces de la que se tenía. Es decir, significa que solo habilitar un carril prácticamente se mejoró la velocidad 3 veces. Es decir, pasó de 10 kilómetros por hora a 30, 40 kilómetros por hora aproximadamente. Y eso es solo habilitando un carril. Es decir, ya habilitando los dos, pues todavía mejoró muchísimo más, ¿verdad? Ahora es 60 kilómetros por hora aproximadamente. Entonces, el cambio de 10 a 60, es decir, 6 veces más la velocidad, es un cambio
significativo, ¿verdad? Entonces, eso solo por mencionar una intersección. Lo mismo va a suceder con los semáforos inteligentes, cuando ya empiecen a funcionar de acuerdo a la demanda. Entonces, cuando ya pongamos, que esperamos que en los héroes sea la próxima semana, a funcionar los semáforos de acuerdo a la demanda, en ese corredor específico, donde hay más vehículos circulando, la población va a sentir un cambio sustancial en recorrer todas esas intersecciones. Claro, y ahí sí hago énfasis, van a haber algunos puntos donde el tráfico pues va a llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque ya no tenemos semáforos en nuestro lugar. Ahora, se está trabajando, por eso es que ahí va el punto. La primera optimización es la intersección en específico que estamos mejorando en este momento, que vaya cambiando de color de acuerdo a la demanda y al flujo vehicular. Y la segunda optimización es cuando ya estén todos los semáforos instalados, porque ahí ya en el centro de monitoreo se va a conocer la información de todos los corredores, cuántos vehículos están circulando, y de acuerdo a eso los mismos semáforos van a ir priorizando el tránsito donde hay más circulación. Entonces, esa va a ser, y al final, cuando ya están instalados todos los semáforos y el centro de monitoreo, la última optimización, y que al final pues va a garantizar también que el tránsito para todos sea más fluido, y ahí se va a ver un cambio sustancial. ¿Por qué? Porque vas a pasar un corredor donde ya los semáforos están instalados y vas a otro corredor y también los semáforos ya están funcionando de esta manera. Entonces el flujo va a ser más ágil para todas las personas que están circulando en las carreteras. Sí, y en este aspecto que dice usted, por ejemplo, de que una vez se termine el circuito donde están los semáforos inteligentes, muy probablemente tendremos ahí ya en ese otro punto donde no hay semáforo, este problema de tráfico. Sobre esto nos estaban escribiendo, sobre que dicen que el corredor será ágil, pero después del cambio se generarán embotellamientos en otras áreas. Esto será paulatino, como usted nos ha explicado. Esa medida que se vaya instalando todo, ¿verdad? Es decir, porque si solo tenemos en los héroes, obviamente donde no hay semáforos, va a seguir igual como está ahorita, ¿verdad? A medida que se instalen en todos los lados, pues en esa medida el tráfico va a mejorar en general. ¿Cómo ha sido el resultado de los carriles reversibles, ministro? Y por lo que le he comprendido, este mecanismo seguirá combinándose también como parte de las acciones para mitigar el impacto que tenemos por el tráfico. Sí, el tema ha dado resultados. Es decir, yo me recuerdo un día que no se habilitó el carril reversible en el ejército, y pues todas las personas nos estaban diciendo que era el tráfico era porque no se había habilitado el carril reversible. Yo creo que tú lo puedes ver en la radio, en los medios de comunicación, etcétera. Incluso yo iba escuchando la radio, me acuerdo ese día, y escuchaba que la gente preguntando. Es decir, solo eso te dice que la gente siente la diferencia cuando el carril reversible no está. Y lo mismo pasa en Los Chorros y lo mismo pasa en otros lugares. Es decir, eso significa que este tipo de mecanismos que estamos utilizando sí ha mejorado el flujo vehicular sustancialmente, y el tiempo en el cual las personas se trasladan. Yo veía incluso un tuit de nosotros hemos medido más o menos que el carril reversible te puede ahorrar entre 30 a 40 minutos aproximadamente, en el caso del ejército y Los Chorros. Pero yo veía personas que incluso nos decían, me ahorré 2 horas, ¿verdad?, en el tráfico porque habilitaron el carril reversible. Y claro, ¿verdad?, todo depende también hacia dónde vamos y entre otro tipo de cosas, pero exacto, pero lo que sí, y eso sí es una realidad, es que sí ha mejorado la circulación. ¿Se van a mantener estas medidas? Se van a mantener las medidas, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando a través de este tipo de mecanismos. Incluso hay que incrementar medidas de agilización de tráfico vehicular. Lo que va a ayudar muchísimo son estos semáforos, ¿verdad? Porque es que hay un tema, ¿verdad? Y es que nosotros estamos mejorando los ingresos y salida de la ciudad. Por ejemplo, en las mañanas, que la mañana es la parte más complicada, ¿verdad? Porque prácticamente los estudiantes que van a las universidades, a las escuelas públicas, privadas, etcétera, igual los trabajos, casi que son a la misma hora, es decir, entran a las 7, a las 8 de la mañana, casi que más o menos en promedio a esas horas, entre las 7 y 8 de la mañana, y casi que todos queremos entrar al mismo tiempo. También otro factor, ministro, que en algún momento se ha pensado que puede ser una medida flexibilizar horarios laborales.
¿creen ustedes, no han tenido contactos con gremiales? Porque recuerdo que la Cámara de Comercio estuvo valorando hacer algún tipo de cambios en el horario de ingreso de trabajo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es agotar todas las gestiones de tráfico vehicular, ¿verdad? Eso es lo primero, y comenzando desde lo más fácil hasta lo más complicado, ¿verdad? Como desarrollo de infraestructuras, y no solo de carreteras, sino que de transporte, entre otro tipo de cosas. Pero yo creo que lo primero es eso, ¿verdad? Es decir, yo creo que hay mucho todavía que hacer en nuestro país para poder agilizar el tráfico vehicular. Muchas veces hay personas que tal vez no comprenden tal vez por el objetivo de una obra o de una acción específica. Te voy a dar un ejemplo, en el caso del paso a desnivel del redondel Utila, esa obra era para mejorar la circulación entre San Salvador y Carretera del Puerto de la Libertad, es decir, la salida. No sé si tú te recuerdas, pero uno cuando pasaba por ese sector a eso del mediodía, 2 de la tarde, 3 de la tarde, pues podías pasar una hora para poder ingresar al redondel, es decir, era un tema sumamente complicado. Ahora tú pasas por ahí pues, y el tránsito es sumamente fluido, ¿verdad? Es decir, ya no se dan esas grandes colas que antes sucedían. Entonces, pero el objetivo específico de esa obra era para garantizar una salida de la ciudad. Es decir, el ingreso de alguna manera es otro tratamiento, ¿verdad? Mejorar carreteras, transporte, entre otro tipo de cosas, pero la salida, pues sí era eliminar el cuello de botella que se generaba en el redondel. Eso por mencionar un ejemplo, ¿verdad? De una obra que ya terminamos, de igual manera en Opico, ¿verdad? El objetivo es mejorar la circulación hacia Santa Ana, es decir, la salida, ¿verdad? De alguna manera alivia parte del ingreso hacia la capital, pero ahí tenemos otros problemas, como la carretera de Los Chorros, que es un proyecto que viene en camino. Pero bien, es solo para mencionar rápidamente, tenemos los carriles reversibles. Estos carriles reversibles que son ingresos y salidas a la ciudad que estamos atacando en este momento, ya sea a través de esto, a través de pasos a desnivel, a través de otro tipo de obras, pues también hay que atacar internamente en la ciudad. ¿Y cómo lo vamos a atacar? Pues con agilización de tráfico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues ya con estos semáforos inteligentes que van a empezar a funcionar, estos pues de verdad van a priorizar el flujo vehicular de acuerdo a la demanda de circulación. Entonces eso va a generar un impacto todavía mayor, porque aunado a los carriles reversibles, es decir, se mejora el ingreso y salida de la ciudad, y a la vez también se mejora la circulación dentro de la ciudad a través de esta semaforización inteligente, pues se va a generar un cambio sustancial en la movilidad de las personas. Ahora bien, todo es gradual, ¿verdad? Es decir, nosotros quisiéramos de verdad terminar ya el proceso de instalación de los semáforos, pero es un proceso que hay que seguir para poderlo hacer bien y que hay que tener un gran cuidado porque si no se hace de manera responsable, pues lo que podemos generar son accidentes de tránsito, y un accidente de tránsito son daños materiales o incluso pérdida de vidas humanas. Entonces es lo que al final queremos evitar, y por eso es que luego de encender los semáforos llevamos un proceso gradual. Nosotros le llamamos calibración, pero eso es para garantizar que el sistema esté funcionando de manera correcta, y si hay, digamos, de alguna manera no se están leyendo bien la cantidad de vehículos, pues ir calibrando ese sistema, ir haciendo los ajustes necesarios para que los lea bien y que cuando ya esté funcionando de acuerdo al flujo no vayamos a tener problemas. Sí, nosotros en temas de transporte pues estamos haciendo unos estudios muy importantes. Estos estudios pues son estudios de factibilidad que al final nos van a determinar la mejor decisión y solución al tema del tráfico vehicular, y es a través de mecanismos de transporte, ¿verdad? Es decir, nosotros hemos estudiado desde un bus de transporte rápido como un BRT, acá pues siempre se conoció como Citrams, ¿verdad? Al final el nombre de la empresa, ¿verdad? Que al final fue emblema de corrupción, entre otro tipo de cosas. Pero hemos analizado todas las situaciones, ¿verdad? Y pues nosotros, de acuerdo a la circulación, nos arroja que si hacemos un BRT, por ejemplo, tendríamos que, para poder satisfacer la demanda vehicular, tendríamos que tener como en Colombia, como otro tipo de países, prácticamente 2 carriles por lado, ¿verdad? Entonces, eso de alguna manera, digamos, desmejora otro sector, ¿verdad? Porque, es decir, carros no vamos a dejar de tener, eso sí hay que mencionarlo, ¿verdad? Incluso los países desarrollados que han mejorado el transporte público, que tienen sistemas de trenes, metros, etcétera,
pues siguen teniendo problemas de tráfico, ¿verdad? Pero no significa que no se va a solventar, es decir, ciudades que tienen más habitantes que nosotros, pues la movilidad es, de alguna manera siempre es complicada, pero ha mejorado sustancialmente, ¿verdad? Es decir, lo podemos hacer, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de mecanismos de transporte masivo que garanticen que la población se pueda mover rápidamente de un lugar, de un punto a otro. ¿Qué sucediera si en países como Estados Unidos, como España, u otros países de Europa, por ejemplo, o incluso de Asia, que tienen poblaciones de 30 millones de habitantes, entre otro tipo de cosas, que incluso hasta en las grandes ciudades, pues son millones y millones de personas. Y entramos quizás hasta más pequeños que San Salvador, tienen mayores concentraciones, porque allá tenés construcciones verticales, ¿verdad? Entonces, pero tú ves a la gente cómo se mueve en el transporte público y cómo utiliza estos mecanismos. ¿Por qué? Porque sabe que si se utiliza su vehículo, pues se va a tardar mucho más de lo que se podría tardar en este tipo de transporte. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? Acercar los servicios básicos, acercar todo hacia las personas y no solo eso, sino que también pues generar esos mecanismos de movilidad que obviamente también son proyectos más grandes, ¿verdad? Son proyectos que no se van a hacer de la noche a la mañana, pero sí ya estamos viendo esas alternativas, tanto de corto, de mediano y de largo plazo. Y largo plazo lo único que nos va a mejorar la movilidad de todos es apostarle a otras alternativas de movilidad diferente al vehículo. Esa es la realidad, ¿verdad? Al peatón, al movimiento de las personas, a otro tipo de movilidad, ciclovías, transporte público, transporte masivo, entre otros, ¿verdad? Esa es la solución a largo plazo, ¿verdad? Nos preguntaban sobre el estado de los preparativos para esta mega obra de la oferta de la ampliación de la carretera de Los Chorros, el viaducto. Lo más reciente que nos dijo es que estaban abriendo las ofertas, ministro. Sí, realizamos para supervisión, realizamos la apertura de las ofertas. Si no me equivoco, pues, bueno, tuvimos 2 ofertas de supervisión. La verdad que al final las empresas se asociaron, ¿verdad? Entre varias. Por ejemplo, una empresa estaba asociada con un español y con otra de otro, bueno, solo con un español y una coreana. Ajá. Y la otra pues solo era una empresa coreana. Pero al final estaba la empresa PEC y la empresa DOWA. Entonces, la empresa PEC ofertó, me parece que eran 15.4 millones, más o menos, y la empresa DOWA pues ofertó 12.3 millones, ¿verdad? Ambas cumplieron con la parte técnica, financiera, legal, y pues pasaron, porque primero se abrió ese sobre, y luego se realizó la apertura del sobre económico. Entonces ya en el sobre económico, pues ahí hemos visto qué empresa tenía el mejor precio, luego de cumplir con todos los requisitos, ¿verdad? Y pues ya prácticamente tenemos a la empresa ganadora, que sería la empresa DOWA. Ya estamos en el proceso de no objeción, ¿verdad? Y ya con esto pues nosotros vamos a hacer la notificación para las empresas. Entonces ya tendríamos a la supervisión y a la construcción. Es más, incluso con la empresa constructora nos ha pedido que a mediados de mayo firmemos ya el contrato de la carretera de Los Chorros, porque tú adjudicas y luego pues hay un proceso de entrega de cierta documentación, información, etcétera, y más en un proyecto tan grande como este. Luego va la firma de contrato y posteriormente la entrega de fianzas. ¿Por qué fianzas? Nosotros pedimos una fianza para el contrato, es decir, ¿qué pasa si la empresa no nos cumple con el contrato que nosotros tenemos? Pues le cobramos la fianza. Y tenemos también una fianza que respalde el anticipo que le vamos a dar a la empresa, porque siempre se les da un 30% aproximadamente de anticipo. Un 30% en una obra como esta son más de 100 millones de dólares, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estamos cubiertos por una fianza de anticipo ante cualquier cosa, aunque al final pues hay un contrato, hay fianza por contrato, hay fianza por anticipo, etcétera, ¿verdad? Y la empresa pues tiene que cumplir con todos los requerimientos que el Ministerio de Obras Públicas está solicitando. Y esto es tanto para la supervisión como la construcción, pero bien, el proyecto pues va viento en popa, ¿verdad? Las empresas se están preparando, trasladando máquinas, trasladando equipos,
personal, entre otro tipo de cosas. Claro, ¿verdad? No es una obra que ahí si tenemos 10 máquinas es como que no tengamos nada, ¿verdad? Es decir, este es un proyecto que va a tener más de 100 máquinas trabajando al mismo tiempo, es decir, es una obra que nunca se había visto en nuestro país y que ahora vamos a tener una infraestructura de calidad y que va a resolver parte de la problemática principal que tienen los salvadoreños en este tramo, que es la vulnerabilidad y parte también el tráfico vehicular que se genera en ese sector donde no hay bahía de buses, es decir, todos los buses paran y obstruyen los carriles de la carretera, donde lamentablemente pues tenemos tramos de 2 carriles, otro tramo de 3 carriles, pero al final no responde a la demanda de circulación que hay. Entonces nosotros desarrollamos estudios de factibilidad, diseño de ingeniería, entre otro tipo de cosas. Y algo que quiero mencionar, y esto pues, yo sé que hay varios por ahí que siempre están pendientes para querer atacar al gobierno y querer decir una serie de cosas que son render, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca, primero, esta es una obra de esta envergadura, nunca se había desarrollado en nuestro país, es la primera vez en la historia. Pero lo otro que es primera vez en la historia es que en tan corto tiempo se puedan desarrollar obras tan gigantescas como esta. Es decir, no sé si tú te recuerdas pues, pero siempre decían, vamos a construir un bypass en San Miguel. Fueron a poner la primera piedra como 4 veces y al final nunca hicieron nada. O sea, nunca, y era primera piedra de mentira. O sea, hasta llevaron a las empresas, hicieron una serie de cosas. Cuando nosotros llegamos, es más, me impresionó que ni el diseño estaba terminado. Es decir, ni el diseño, ni la adquisición de las parcelas o los derechos de vía, etcétera, pues, ¿verdad? Entonces, hasta que nosotros llegamos, procedimos a todo eso, terminamos el diseño de ingeniería. De hecho, avanzamos en una primera etapa. De hecho, el proyecto del bypass, por ejemplo, está compuesto por 4 paquetes. El primero fue el que iniciamos. Tuvimos que terminar el diseño de los demás para poderlo sacar a concurso público. Es decir, por más que decían ellos que lo iban a hacer y lo iban a hacer, ni el diseño terminaron. O sea, pasaron 10 años del FMLN y pasaron 20 años de Arena, porque también Arena lo prometió. Es decir, esta no es una promesa que viene de ahorita, es una promesa que viene desde hace años. Es decir, pasaron 30 años y no pudieron hacer el bypass. De igual manera el bypass de la Libertad. El bypass de la Libertad no creas que salió de una idea del FMLN, es una propuesta que venía de planes maestros desde hace tiempo, desde hace años, desde los años 80, 90. Se hablaba de hacer un bypass en esa zona. Pero ¿qué pasó? Pasó todo ese tiempo y nadie lo hizo. Entonces, ahora en el gobierno del presidente Nayib Bukele, obras tan grandes de infraestructura pues se están construyendo. El periférico de Claudia Lars, nosotros pusimos la primera piedra. Se pagó prácticamente con fondos, la mayor parte con fondos del gobierno de El Salvador, es decir, porque la asamblea anterior no nos aprobó ni un centavo, tuvimos que tomar del Ministerio de Obras Públicas recursos para poder terminar la obra. Si no hubiéramos hecho eso, esa obra hubiera quedado abandonada, tirada, y no se hubiera terminado nunca. El paso de Opico, que ya prácticamente está terminado, ese se diseñó en este gobierno y se terminó en este gobierno. Eso no estaba ni en planes, ni tan siquiera. Yo me recuerdo cuando llegamos y cuando revisé, bueno, es decir, está bien, ¿verdad? Vamos a construir el bypass, vamos a hacer estas obras, pero y le pregunto a los técnicos, y la capacidad, a los técnicos de ese momento que están en Fondo Milenio, y la capacidad de Redondel, ¿en cuánto tiempo vence el nivel de servicio que va a tener el Redondel? En 5 años, me dice, pero ahí después se puede hacer algo. Es decir, les digo yo, no, hagámoslo de una sola vez. Lo diseñamos. Lamentablemente, porque lo queríamos empezar en 2021, lamentablemente la vieja asamblea, como no nos aprobó los fondos, esos fondos que nos iban a servir en ese momento a nosotros desde el MOP para construir el paso a desnivel, mejor lo tomamos para construir el periférico Claudia Lars. Es decir, que era mejor tener terminado un paso a desnivel, que claro, nosotros lo diseñamos con fondos de nosotros y nosotros lo construimos con fondos de nosotros al final. Pero que era mejor en ese momento terminar el paso a desnivel y no tener el periférico Claudia Lars, o tener la carretera. Era mejor al menos tener la carretera, tener un redondel, mientras pues avanza. Exacto. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.